desde Arequipa, analista político que nos deja las elecciones del último domingo. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Un poco atendiendo la respuesta, ¿es un país dividido, considera usted, a puertas del Bicentenario, cuando supuestamente, y las campañas de los últimos meses para unir, nos buscaban nuestra unión, y ahora estamos más divididos que nunca? Sí, ¿no? Es un país que tiene clivajes históricos, ¿no? Pero que la política, especialmente los candidatos a la presidencia, han hecho todo lo posible por dividirlo más, ¿no? En un momento en lo que reclamábamos quizás simplemente un debate un poco más programático, el enfrentamiento de los miedos ha sido más perverso en esta segunda vuelta, ¿no? De tal manera que los hinchas gritan y ya no se entienden, ¿no? Ahora, esto es ¿considera usted, es una actitud que parte necesariamente de los candidatos, por ahí el antisistema o la izquierda, y por otro lado el conservador, o son los mismos electores también los que propician o los que están buscando ese mensaje de un país diferente? O sea, definitivamente también tienen que ver los fanáticos, los que en esta polarización, pero quienes han enconado los discursos desde que empezó la segunda vuelta son los líderes de las candidaturas, ¿no? Claro, el mensaje al inicio de la campaña de Keiko Fujimori es que por el otro lado corrían los comunistas, los que querían destruir el Perú, y por otro lado Castillo decía que por el otro lado corrían los autoritaristas corruptos, ¿no? Entonces, en medio de esos alaridos, pues es un poco difícil ponerse de acuerdo, ¿no? La campaña se volvió la suma de todos los miedos y el peruano escogió a qué miedo quería tenerle más miedo todavía. Por cierto, ataques que nos pueden dejar resentidos como nación, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque cuando tú le dices a otra persona terruco comunista, ¿no? O cuando le dices al otro corrupto. Desmemoriado, claro, inmoral. Bueno, claro, ¿qué tipo de diálogo vas a tener tú con una persona a la que tildas de ese calibre, ¿no? Claro. Por eso yo creo que efectivamente sí ha sido una campaña polarizada, pero hombre, los líderes políticos han hecho todo lo posible por llevarlos más. Han alimentado, y hay unas cositas más que vamos a analizar en breve sobre ellos. Pero por favor, este mapa, señor director, póngamelo a pantalla completa, para Gonzalo tratar de interpretarlo, ¿no? Porque claro, son 16 regiones en las que ha ganado Pedro Castillo, ya según prácticamente todos los números, las cifras, en tanto que Keiko Fujimori tiene 10 regiones, ¿no? Básicamente, ahí vemos, ¿no? La sierra y el sur del país votan por Castillo, Lima, la costa norte, una parte de la selva por Keiko Fujimori. Y claro, acá también ya las redes sociales que aguantan todo y más bien que alimentan estos odios, ¿no? Y estos ataques, hablan pues de Lima y dicen, pero Lima, ¿cómo es posible que Lima finalmente pueda poner en Palacio de Gobierno a Keiko Fujimori? Y bueno, todos los adjetivos que ya hemos escuchado, ¿no? Y claro, eso es parte de la historia del Perú. Un Perú centralista y donde tienen una gran cantidad de migrantes, y esto no ha cambiado, y no es culpa solamente de los que están hoy, algunos que son incluso viejos conocidos, sino de prácticamente toda la etapa republicana, ¿no? Sí, hay que entender que incluso en Lima hay muchas Limas y en el Perú de las regiones hay muchas regiones, ¿no? Si bien la costa norte ha votado por Keiko Fujimori, hay que hacer esa precisión. El voto de la costa norte ha sido por Keiko Fujimori, pero cuando uno ve por los distritos que están en las zonas serranas del norte, se han inclinado por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, hay esas complejidades. El sur, sí, monolíticamente, ha respaldado a Castillo, al igual que el centro, pero el sur con mayor estridencia, ¿no? Esto es ya una cuestión que no nos debería sorprender, es algo que lo vemos repetido en los últimos procesos electorales, y para la opinión pública no debería ser una sorpresa. Lo que debería ser una sorpresa es que cada 5 años, en lugar de ocuparse de las agendas programáticas de estas regiones,
que están reclamando no solamente una inclusión económica, como a veces se cree, ¿no? Sino también alguna representación política más eficiente. Estas reformas no se llevan a cabo. Entonces, es muy sencillo a veces culpar a los gobernadores regionales, pero eso es pues una parte muy chiquitita del gran problema que es gobernar a todo el Perú, ¿no? Es muy complicado. Ahora, es paradójico porque estas elecciones, en teoría, ¿no?, por lo que vemos en las últimas horas y porque es lo último que llega, lo deciden las zonas rurales del país, lo deciden también los extranjeros. Y uno podría decir, pero bueno, el extranjero se fue del país y dijo chau, y qué implicancia pueda tener o qué deseo puede tener de cambios en nuestro país. Pero claro, fuera de las remesas, que es un aporte muy importante, por cierto, para nuestra economía, hay que decirlo, pero las zonas rurales lo que nos están diciendo constantemente es, oye, no cierras estas brechas, ¿hasta cuándo? Y para eso no basta simplemente bono y canon, ¿no? Si te has fijado en las regiones más mineras, donde en teoría la propuesta del reparto del canon tenía un efecto clientelista, ¿no?, según el fujimorismo, esto ha sido totalmente rechazado, ¿no? Has visto que en las zonas más mineras del Perú, en Puno, sí, en Cusco y hasta en algunos sectores de Apurímac, o sea, el voto por Castillo no ha calado. De allí que a mí me sorprenda que a algunos de las élites políticas peruanas crean que todavía esas promesas clientelistas tienen algún tipo de impacto, ¿no? O sea, el dinero es parte del problema, pero el gran problema del Perú es el ninguneo político, ¿no? El ninguneo político no solo significa te voy a dar más plata y vas a tener más dinero para ti y con eso ya tienes que quedarte tranquilo. No, exige representación, exige gobierno descentralizado, correcto, presente en las regiones, ¿no? Ahora, eso es fundamental. Eso está clarísimo, el abandono del Estado, pero es el abandono en realidad de la clase política, porque claro, por un lado vemos reforma del Estado que los propios protagonistas no quieren realizar, porque les toca directamente, son juez y parte y no lo quieren hacer, pese a las iniciativas que se han dado en las últimas décadas. Pero por otro lado, usted hablaba sobre la regionalización y hay que decir que ha habido dinero, pero que no ha sido, hay dinero y el modelo económico, nos guste o no nos guste, ha funcionado. Lo que no funciona es la incapacidad de las autoridades que no tienen cuadros, o en muchos casos no están preparados, no tienen proyectos y regresan los fondos al erario nacional. Es decir, y claro, eso viene además, por la poca solidez partidaria, no existen partidos, no existe activismo, no existe preparación tampoco en gestión pública. Sí, pero antes de eso hay causas estructurales más profundas todavía, ¿no? La reforma del servicio civil al interior de las regiones del Perú es un misterio, ¿no? Tú no tienes estímulos para contratar buenos profesionales, los salarios son mediocres, las condiciones en las que se trabaja en municipalidades rurales y en gobiernos regionales no son las mejores, por lo tanto tú tienes bien poco margen de maniobra, ¿no? Creo que es evidente que las capacidades en los gobiernos regionales en muchos casos son ausentes, pero el problema es anterior a ese, ¿no? En el gobierno de PPK al inicio se habló de que iba a haber una oficina de proinversión en cada gobierno regional acompañando a los gobernadores regionales. Eso nunca se llegó a cumplir, ¿no? Son eternas promesas que parecen aisladas. Correcto. Hay problemas que atender que son estructurales, que están allí y que preceden a todos los demás. Sobre ese punto podríamos discutir horas, ¿no? Porque claro, en los gobiernos regionales piden autonomía, pero cuando tienen problemas llaman a papá gobierno, ¿no? Y además no se realizan, por ejemplo, tienen las facultades en educación y en salud ya vemos qué cosa ha ocurrido en las regiones, ¿no? Con respecto a la atención de la pandemia. Pero bueno, sobre ese punto ya habrá tiempo para conversar. Pedro Castillo acaba de realizar hace minutos nada más un balconazo en el centro de Lima y ha dicho textualmente: seré respetuoso de la actual Constitución y promoveré la estabilidad económica, ¿no? Se van a permitir las inversiones, en fin, ha dicho varias cosas. Es un poco, ¿usted considera un mensaje tranquilizador para los peruanos que no votaron por él? Para los mercados también, ahora que sube el dólar y se genera mucha inestabilidad ante la posibilidad que él sea el elegido finalmente.
Sí, creo que está cumpliendo lo que le cabe a una persona que despertaba muchos temores en la clase y la dirigencia empresarial. Creo que es lo que le toca. Él sabe que que va a recibir un país en despojos después de una crisis económica y sanitaria. 180.000 personas peruanos no nos acompañan después de la pandemia y la recuperación económica del país es muy difícil. Él necesita, si quiere sobrevivir con un tipo de capital político a estos 5 años, necesita el respaldo de los empresarios. Y creo que esos mensajes son los que necesitamos en este momento, ¿no? Ayer estuvo aquí Verónica Mendoza y le pregunté varias veces sobre cuál será el rol de Juntos por el Perú, o de Nuevo Perú en todo caso, y señaló que ellos van a ser vigilantes. ¿Usted considera un buen garante de lo que vaya a realizar Pedro Castillo, que es una de las fuerzas nada más de la izquierda, que por cierto también está dividida? Bueno, creo que Mendoza firmó un pacto programático con Castillo, ¿no? Creo que fue una de las pocas lideresas políticas que hizo eso. En el caso de Keiko, lo que vimos fueron adhesiones simplemente partidarias. Creo que eso puede sumar, digamos, en la credibilidad de Castillo, pero a mí lo que todavía me sigue pareciendo una incógnita, dada la desprolijidad con la que se ha manejado Castillo en el último tramo de la campaña, es qué equipo va a presentar finalmente, ¿no? Eso es lo que finalmente va a dar la certidumbre que nosotros estamos esperando, ¿no? Claro. Si algo yo le temo en Castillo en estos primeros momentos, ya luego discutiremos si hay otras cosas, no es a su radicalismo, sino a la improvisación. Claro. Pedro Franque, más o menos en la línea de lo dicho hoy por Castillo, ayer compartió un tuit donde señalaba, pues también pedía tranquilidad, ¿no? Y hablaba de los ahorros, de la AFP, de las inversiones, de las importaciones y todo. Aparentemente él dando la garantía, el aval, ¿no? Pero claro, como usted dice, tampoco sabemos qué va a pasar el 28 de julio. Sí, claro, todavía no sabemos, pero creo que todos tenemos que calmarnos, ¿no? Este es el momento porque ¿sabes qué? He visto a lo largo de todo el día declaraciones, subidas de todo, de los supuestos garantes democráticos de la candidatura de Keiko Fujimori, un poco exasperados. O sea, creo que el mensaje no es ese, el mensaje es transmitir a la ciudadanía que sea el que fuera el resultado, bueno, la democracia peruana triunfará, se tiene que luchar hasta el último voto, pelear por el voto de los ciudadanos, pero creo que los ánimos en general, tanto los actores políticos, económicos, deben de condescendirse con la realidad que nos toca vivir. O sea, si los candidatos no son capaces de transmitir esa tranquilidad en un momento en donde estamos velando a miles de peruanos, pues ¿cuándo van a hacerse cargo de esto, no? Ya acabó la campaña política, la campaña política ya terminó. Y esta denuncia de fraude sistemático por parte de personeros, ¿no? Cuidando un poco, obviamente, según Fuerza Popular, el gran trabajo de los entes electorales, al menos respetuoso de ¿usted considera que es una amenaza de un futuro que patee en el tablero, digamos, del fujimorismo? Bueno, o sea, lo que he escuchado a lo largo de todo el día es, incluso ayer, ¿no? Algunos voceros ex-fujimoristas diciendo que no descartarían pues que las fuerzas del orden pudieran dar un golpe de Estado. Hoy día en la mañana pues que hay pues pretensiones de alterar la voluntad popular. Ayer una conferencia de prensa diciendo que hay un fraude. Creo que tenemos que calmarnos sinceramente, porque ese tipo de declaraciones, además que ya lo hemos vivido, Nicolás, esto es un déjà vu del 2016, ¿no? Mira cómo no fue el 2016. Y del 2006, la verdad es que claro, en diferente magnitud, ¿no? Sí. Pero duele ver mensajes como ya no voy a viajar a Cusco, ¿no? Y creo que, como dice usted, la campaña ha terminado y ya todos somos, peruanos, digamos, ¿no? Ya no, ni siquiera tenemos que conversar de por quién votaste, ya al final no importa por quién votaste. Sí, y no vas a viajar a Cusco, ¿por qué? No vas a viajar al sur peruano, ¿por qué? Porque han votado distinto. Bueno, en todo el mundo hay esas identidades políticas territoriales distintas a veces, y eso no justifica pues esos enconos que se promueven. Es el momento de
de abandonar esos discursos, digamos, de enfrentamiento. Ya acabó la campaña política, es el momento de los sensatos, de los que construyen puentes, no de los que levantan muros. Correcto. Empatía entre nosotros, ¿no? Los mismos peruanos, y responsabilidad también de las fuerzas políticas y de los líderes que hoy están contando votos, esperando el voto a voto y esperando ser uno de ellos proclamados, ¿no? Porque también esto de vigilen en las calles los votos tampoco ayuda a esta situación. Estar afuera de OMPE o estar en el centro de Lima en plena pandemia no ayuda. No, no ayuda, y sobre todo en una segunda vuelta donde ninguno de los candidatos ha respetado el distanciamiento social, ¿no? Claro. En teoría. Esta ha sido una segunda vuelta totalmente peculiar. Los candidatos han violado las normas sanitarias cuando les ha venido en gana. Bueno, hemos sido incapaces de contenerlos, Nicolás. Sí, pues es terrible, es una situación sui generis, ¿no? También hay que decirlo. Muchas gracias a Gonzalo Banda, analista político. Gracias, Gonzalo, y sobre todo por atender el llamado desde Arequipa. Volvemos con lo último en Cara a Cara.